Y esta noche nos acompaña Rocío Rosero Garcés de la Coalición Nacional de Mujeres, con quien vamos a tratar sobre el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia de Género. Bienvenida, Rocío, muchísimas gracias. Estamos conversando, de hecho, tras cámaras, porque es un tema que realmente debe socializarse, debe entenderse. Usted hablaba, me decía un término puntual, importantísimo: desnaturalizar la violencia. ¿Qué está pasando con nuestra sociedad? Bienvenida. Muchísimas gracias. Creo que el problema fundamental está precisamente en esta socialización de género que hace de una valoración superior de los hombres, la autoridad, el poder, la fuerza, el ejercicio de una sexualidad libre para los hombres. Para las mujeres no, somos dependientes, nuestra realización es bajo el ala, bajo la cobertura, bajo la protección del varón. Y eso es la socialización que viene desde las muñecas, desde los juegos, de las viene desde casa, entonces. Exacto. La construcción de los valores desde el hogar. Desde el hogar, pero también en la escuela, porque eso se refuerza con las lecturas, con las dinámicas, con los juegos, con las matemáticas, con todos los ejemplos. ¿Hace falta protocolos, Rocío, precisamente para ir estructurando y creando esta fortaleza de la mujer y que no exista esta discriminación aceptada socialmente entre el hombre y la mujer? Creo que lo más importante en este momento es acometer la tarea de prevención de la violencia, que implica un esfuerzo grande por trabajar en este cambio de roles que naturalizan la violencia. Esto va a significar, sin lugar a dudas, una nueva cultura de respeto a la dignidad y la vida de las mujeres. Digamos, respetarlas como sujetos de derechos, no como objetos de posesión, no como objetos sexuales, no como objetos de adorno. Creo que las cosas están cambiando aceleradamente en beneficio de las mujeres, pero esa irrupción, por ejemplo, en la educación superior no necesariamente se traduce en mejores salarios, en mejores oportunidades laborales, en mejores, en la intervención en carreras no tradicionales. Todavía tenemos un conjunto de patrones que están muy ligados a las tareas del cuidado, que son las que las mujeres tradicionalmente hemos desarrollado. ¿Existe todavía discriminación laboral? Porque siempre se dice, a ver, si yo hago el mismo trabajo, tengo las mismas horas, la misma carga laboral que un hombre, ¿por qué yo tengo que recibir menos? ¿Existe esa dependencia aún? Existe, porque eso se reproduce en el trabajo, en el espacio público, en el transporte, en la escuela, en la universidad y en todas partes. Está naturalizado y eso se traduce en entre el 24 y el 27% de los salarios menores de las mujeres con respecto al mismo tipo de trabajo que realizan los hombres. Aquí en el país esa es una realidad que se da cotidianamente. Entonces, ese es parte del problema, es como un círculo vicioso que rueda por todos los círculos que no son solamente la familia, sino el espacio público, social, político, mediático, porque tenemos que decir que la televisión, la publicidad juega un rol que es fundamental. Si estamos reproduciendo permanentemente esos valores de subordinación, de discriminación, de naturalización de la violencia, de que no pasa nada con el incesto, ¿cómo es posible que haya niñas madres, que cada día en el país se viole a 11 mujeres y niñas, que cada 30 horas una mujer haya un femicidio en este país? Nos faltan 78 mujeres en lo que va del año en el país. Y a partir del COIP, por ejemplo, el que se ha tipificado, el femicidio ha dado avances a la legislación, sí, pero los beneficios que se han dado frente a este delito. O sea, yo creo que ahí el cambio es demasiado lento, son prácticamente 4 años de la aplicación del COIP y no tenemos sino muy pocas sentencias que favorezcan precisamente la protección y la reparación de las mujeres víctimas de violencia. Y creemos que ese es un problema que tiene una raigambre precisamente en esta naturalización de la violencia, en la búsqueda incluso de protección e incluso en las sentencias. Anoche Surcuna presentó un estudio sobre el tipo de sentencias que se dan y son sentencias que favorecen a los violentos, que no castigan el delito como delito, que culpan a las mujeres víctimas de violencia, provocadoras de las situaciones. Entonces eso es lo que hay que cambiar, y hay que cambiar en la administración de justicia, en la escuela, en la universidad,
en el espacio público, en el bus, en el transporte y en todos los lugares de la convivencia cotidiana. Existe una ley, Rocío, ahora, va a cumplir un año esta ley. ¿De qué forma se ha ejecutado? ¿Realmente ha funcionado? ¿Qué está pasando? La ley se promulgó el 25 de noviembre del año pasado y entró en vigencia el 5 de febrero. Lamentablemente, el ex Ministerio de Justicia peleó mucho las anteriores autoridades por mantener la rectoría de la ley. Eso realmente habría sido lo deseable y lo ideal, pero eso no significó en los hechos reales una gestión adecuada de la implementación de la ley. Apenas el reglamento es lo único que se avanzó, pero todo el trabajo pendiente en torno al observatorio, en torno al registro único de información para no revictimizar a las víctimas. Esto es que salud, que educación, que la policía, que el Consejo Nacional de la Judicatura entren en un sistema integrado de información para no revictimizar más a las mujeres. Esto tampoco está listo. Ya habían plazos que no se han cumplido y a eso se suma la cefalía producida por la transición institucional. Aquí no se pensó los efectos en esta reducción del Estado, no se pensó los efectos que iba a tener sobre la vida de las mujeres, la eliminación de una institución muy importante que tenía la rectoría. Entonces, ¿qué sucedió? Quedan autoridades interinas que no ejercieron a cabalidad sus funciones porque no presentaron el proyecto de inversión a las EMPLADES, un proyecto de inversión de cerca de 20 millones de dólares, y hoy día el Ministerio de Finanzas nos acaba de decir a las 6 de la tarde que sí hay plata para la ley de violencia. Sí, señores, la ley de violencia no solo es acceso a la justicia. La ley de violencia es, y sobre todo y fundamentalmente, crear un sistema nacional descentralizado en los territorios para la protección, para la prevención y la reparación de los derechos de las víctimas. ¿Y qué se debería demandar puntualmente entonces al Estado frente a todas estas situaciones? Nosotras nos hacemos eco del trabajo colectivo que se realizó en el marco de la Cruzada Nacional de Violencia. Se hizo un costeo de alrededor de 20 millones en donde se incluyen los costos, por ejemplo, de la implementación de las juntas cantonales de protección de derechos, que son los mecanismos que van a dar a las mujeres de manera inmediata y expedita las boletas de auxilio, las boletas de amparo, que permitan que ellas, si es que deciden, vayan a la justicia, pero si no, también que ellas tengan un apoyo que vaya en todo sentido, un apoyo, una protección integral. No solo las casas y centros de acogida, sino también la atención al conjunto de su vida, de su situación y de su familia, porque las víctimas de violencia no son solo las mujeres, hay un conjunto de víctimas indirectas que no están siendo atendidas de manera adecuada. Por eso es tan importante que todos desde el lugar que estamos seamos parte de este sistema nacional de prevención, de protección y de reparación de las víctimas de violencia. ¿Por qué? ¿Y cómo cada cual? Usted, por ejemplo, aquí a través de su programa y hace un conjunto de comentarios. Ahora me estaba mostrando, ha hecho unos lindos videos precisamente de esta promoción. Todos podemos participar. Exacto. Yo quiero hacer mi campaña. Nosotros como coalición estamos lanzando el 30 de noviembre una campaña que se llama Mujeres sin Violencia, Ecuador. Así gana Ecuador, así gana el país. Mujeres sin violencia, así gana el país. Los costos de la violencia, hay unos impactos individuales en la vida personal, en la vida familiar, pero hay unos costos económicos también que afectan a las familias, a las empresas y al propio Estado, que tiene que multiplicar recursos para atenciones en salud mental, en atención en salud física, en las casas de refugio y los centros de acogida, que tienen que multiplicarse. Entonces, tenemos que pensar que la tarea de la prevención es una tarea esencial en donde nuestra responsabilidad es sistémica, como sociedad, como familia, como personas, como periodistas, como profesionales, como madres, padres, hijos e hijas. ¿Cómo entender, Rocío? Claramente, sin confusiones, sin que se desvíen los mensajes, los conceptos, porque cuando a veces uno habla de la lucha contra la violencia, siempre dicen, no, pues el feminismo, y vienen estos discursos y se queda en retórica. ¿Cómo
¿Cómo hacer entender a la sociedad que esta es una lucha precisamente de todas las voces que se quieren unir, porque no queremos que nos hagan falta más mujeres, ni en el país ni en el mundo? Claro, ahí pues por eso digo yo que lo importante es que cada quien desde su propio lugar asuma esta lucha, haciendo conciencia de que no es natural una niña madre, una niña incestuada, un acoso escolar a una víctima, a una niña, a un adolescente, que no es natural unas relaciones de pareja no consentidas. Una trabajadora acosada. Una trabajadora acosada, efectivamente. Una trabajadora recibiendo menos remuneración, una trabajadora recibiendo acoso laboral, acoso sexual o de distinto tipo. Y no es posible que los ámbitos educativos sean los ámbitos inseguros, las universidades, las escuelas. O sea, ¿cómo creamos como sociedad, como familia, como parejas, como personas, cada quien, cómo contribuimos a crear espacios protectores? Ya no es solo esta idea de los espacios seguros que están en manos de la policía y de las autoridades y del Estado. ¿Cómo yo desde mi lugar también contribuyo a la creación de esos espacios protectores? En mi casa, en mi barrio, en mi comunidad. Y eso es, al final, debería ser este conjunto, este engranaje en su conjunto, el Sistema Nacional de Prevención, Protección y Reparación de las Víctimas de Violencia. Y una de las principales estrategias, Rocío, y uno de los principales pedidos que se hace es hablar. No hay peor violencia, digo yo, que se haga una mujer a sí misma que callar precisamente cualquier tipo de violencia. Y ustedes, de hecho, el día de mañana están también invitando a una movilización. Así es. El silencio y la invisibilidad de la violencia es lo que nos permite que se reproduzca como un hecho natural. Ya no callamos más. Y no callamos más el Me Too, lo que sucede con el movimiento estudiantil en Chile, no más sexismo y no más acoso en el sistema escolar. Las adolescentes se han movilizado, lo que ha sucedido con las pibas de Buenos Aires, esta marea verde maravillosa que nos rodea en toda América Latina y que ha movilizado a los medios de comunicación, que ha cuestionado a Hollywood y a todos los acosadores, ha cambiado la naturaleza del movimiento feminista a nivel internacional. Y ahora nos movilizamos masivamente. El día de mañana estamos convocándonos todas juntas y juntos con todos los hombres solidarios y todos los jóvenes y de todas las edades y las personas que quieran participar en esta gran movilización, en este gran llamado de atención, porque vivas nos queremos. Mañana partimos a las 4 de la tarde desde el Amazonas. Ese es el punto de encuentro, 4 de la tarde, el día de mañana. Muy bien, Rocío, muchísimas gracias por estar con nosotros.